Este segmento es presentado por Universidad de Santiago, USACH. ¡Ah, qué semana! ¿Cómo le va? Álvaro Valenzuela Mazo, analista de esta semana política con esta crisis en el oficialismo a raíz de la disputa por las consecuencias de la ley Raín Retamal en el caso Gatica, Cast ultimando los nombres para su gabinete y que se le caen, sin cártel en seguridad para ser exactos, y el Partido Nacional Libertario fuera del próximo gobierno. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Contento de estar acá nuevamente. No, siempre un Analista placer. político, abogado y controlador y accionista de la política chilena, según Accionista mayoritario. accionista mayoritario y único y rostro también de la política chilena según Y Álvaro. Síganlo en productor. YouTube. Productor. Y técnico. Community manager. De baja calidad técnico. De pero- baja calidad técnica. Oiga, primero, la ley Naín Retamal abrió la puerta para cerrar con impunidad los casos pendientes del tema del estallido social. Sí. Esto a propósito, solo para meter contexto, lo que pasó esta semana, porque con Julia Chuñir como que de repente nos olvidamos que el gran evento de esta primera mitad de la semana fue la absolución del exteniente coronel Claudio Crespo, quien disparó a Gustavo Gatica en el contexto del estallido social. Fue en la calle Carabineros de Chile, muy cerca de la en ese entonces llamada Plaza Dignidad, y que lo habría dejado con pérdida de visión hasta el día de hoy. Se acreditó finalmente que se apegó a protocolos y que, si bien disparó, quedó absuelto. La ley Retamal, que el presidente Boric impulsó, que fue aprobada en abril de 2023 en el contexto de 3 asesinatos en 6 días a carabineros, y que dio también facultades para la defensa de carabineros en estos contextos, ¿influyó en la absolución de Claudio Crespo? Voy a repetir lo que dijo mi tocayo, el ministro Álvaro Elizalde. A ver, lo que pasa es que el martes sale una acta de deliberación, que es una acta de deliberación que tiene 53 páginas. Ujú. Pero eso no es la sentencia definitiva. La sentencia definitiva va a salir a mediados de mayo. Y a mediados de mayo vamos a poder leer el razonamiento íntegro del tribunal, que va a ser mucho más que 53 páginas, y ahí recién vamos a poder opinar con mucha mayor propiedad respecto a lo que, a lo que están preguntando Sebastián. Por eso Elizalde dice no se puede concluir que la ley Naín Retamal haya sido relevante para efectos del fallo. Bueno, también le está diciendo desde una perspectiva que le conviene para quitarle un poco la presión al presidente Boric, pero con lo que tenemos en la acta de deliberación no es posible concluir aquello, pero evidentemente la ley Naín Retamal ayuda a la causa de Claudio Crespo, lo ayuda para una eventual nulidad, etcétera. Ahora, yo tengo la memoria y es donde me molesta el espanto social por izquierda con la ley Naín Retamal, que en ese contexto todos pedían algún acto o gesto hacia las policías en torno a la muerte de los carabineros y además la situación de inseguridad. Sí, lo que pasa... Entonces, ahí hay un tema que era como, no había que claudicar. Yo me imagino que si no daban algo, no sé si hubiera sido más conflictivo A ver, aún. lo que ocurre es que acá tenemos que hacer arqueología. Y de hecho creo que esto lo comentamos en la misma Radio La Clave. Nosotros tres. Y lo que ocurre es que el tema es que el presidente Boric efectivamente tenía mucha presión para actuar a fines de marzo del 2023, a principios de abril del 2023. Además, esto ocurre en el contexto de 2 policías que habían muerto y después muere el tercero, y ahí es cuando se decide promulgar la ley rápidamente. Pero esta presión a la cual se somete el presidente, este es un juicio político que estoy haciendo yo, no es una variable exógena, no es algo que le ocurre al presidente. El presidente no es el personaje de una tragedia griega que se ve enfrentado al capricho de los dioses que lo condenan a tener que promulgar la ley Naín Retamal. Eso es producto de las mismas decisiones que tomó el presidente, que él perdió todo capital político para proponer un relato alternativo en materias de seguridad. Podemos empezar a repetir los errores, los 2 más importantes, que yo creo que a esta altura ya estamos todos contestes. Haber puesto a Isquia Siches como ministra de Interior. Entonces ella tiene un cometido muy pobre, entonces permite
que la oposición con total comodidad puede instalar el relato de que el oficialismo es débil en materias de seguridad, y después están los indultos, que también son una señal de impunidad, etcétera. Y además, recordemos que en los indultos hay indultados por homicidios frustrados contra policías. Lo que pasa es que eso se nos olvidó porque después lo de Luis Castillo fue absolutamente escandaloso y al final toda la opinión pública se fue para allá. Entonces, evidentemente, en marzo y en abril el presidente estaba muy atado de manos, pero él mismo se puso en esa posición. ¿No había otra solución que la ley Naim Retamal? La había, pero para eso tú tenías que construir un capital ¿Y qué- político, un y capital simbólico. te Tenías que no poner a Justicia Interior. te pregunto cuál era. A ver, es que la ley Naim Retamal tiene una serie de defectos técnicos, no los recuerdo todos, pero Pero ¿cuáles son los más no, ya, importantes? pero veamos el que es relevante para el caso de Claudio Crespo. Por ejemplo, existe el delito que se le imputó, por el cual se formalizó y se acusó a Claudio Crespo, que es el delito de apremios ilegítimos de parte de funcionarios públicos. Ese tipo penal fue cambiado a apremios ilegítimos de funcionarios públicos la palabra acá no es precisa la que voy a decir, de hecho, pero en la vulneración de reglamentos de los propios funcionarios públicos, lo cual genera una carga probatoria excesiva en Fiscalía, porque Fiscalía no solo tiene que demostrar que hay un apremio ilegítimo, sino tiene que estar buscando un reglamento en el cual salga, no tenéis que dispararle en el ojo a las personas. Entonces ahí la Fiscalía se tiene que estar desgastando con el reglamento, siendo que eso es absolutamente innecesario desde una técnica legislativa, porque ya en el Código Penal existe el eximente de responsabilidad del artículo 10, numeral 10, de que es una excepción de responsabilidad cuando tú actúas en el legítimo ejercicio de la función del funcionario. Eso da a entender para gente que no es lego como tú en el tema legal, que frente a un escenario nuevo de administración, las policías van a tener aún más libertad para poder ejecutar lo que sientan que puede ser legítima defensa y podamos discrepar de eso. No, pero es que esto lo que estoy dando ahora no tiene que ver con la legítima defensa privilegiada. La legítima defensa privilegiada lo que hace es revertir la causa de la prueba. Es decir, en ciertas situaciones se facilita que las policías puedan probar de que actuaron en legítima defensa, pero eso no significa que eso quedó así, eso no es una presunción de derecho. Es decir, la fiscalía podría decir, no, en realidad no opera por tal y tal razón. Tú no lo etiquetarías como una ley gatillo fácil. No, me parece que eso, o sea, desde una perspectiva, o sea, si yo fuese un político, si yo fuese Daniel Jadwe, yo sí le pondría gatillo fácil, porque es un eslogan, pero si tú me estás a mí preguntando como en mi calidad de abogado si le pondría ley gatillo fácil, no, creo que eso es un eslogan político, pero es que acá, porque tú me estás haciendo a mí preguntas jurídicas y yo te estoy respondiendo las preguntas en jurídico, pero acá lo jurídico no importa. O sea, seamos francos, la discusión política no es relevante porque este análisis que estoy haciendo yo respecto al tipo penal 150 letra D, que en realidad está redactado de una manera demasiado pro funcionario público y que es innecesario porque está el artículo 10, numeral 10 del Código Penal, eso no, la discusión pública no llega. ¿Cachai? En la discusión pública, ¿de qué se trata la discusión pública? En el fondo, en realidad se trata respecto a qué opinamos del estallido social. Y aquí hay dos grandes posturas en la sociedad chilena. Una que es que el Estado chileno fue demasiado laxo con las policías y otra de que el Estado chileno fue demasiado estricto con las policías. Y esa es la discusión de fondo, esa es la discusión emocional. En torno a esas discusiones se arma el debate público y estos argumentos jurídicos son simplemente asisten a lo que son estos dos grandes polos. Y el tema es que cuando el gobierno ingresa cuando gana la elección Gabriel Boric, la sociedad chilena estaba mucho más en la postura de que se fue demasiado laxo. Y después, rápidamente, nos fuimos al otro extremo, se fue demasiado estricto.
Entonces, en ese campo que está operando toda la discusión, porque a ver, ¿qué es lo que hizo Claudio Crespo? Claudio Crespo no se fue a pasear en todos los medios de comunicación a hablar de cómo la ley Naim Retamal lo favorecía y de hablar de artículos, esto y lo otro. Aunque sí creo que hubo un trabajo de su defensa en instalar la tesis de que era difícil comprobar que el disparo había sido deliberadamente hacia el tercio superior del cuerpo de Gustavo. Pero más allá de eso, lo que instaló la defensa de Claudio Crespo comunicacionalmente, no en el juicio, sino comunicacionalmente en todas las apariciones de los medios de comunicación, es que el Estado chileno fue demasiado estricto con sus policías. Y ese es el clima emocional bajo el cual se conoce este veredicto. Oye, estamos discutiendo la semana política con Álvaro Valenzuela Mazo. Te pregunto, ¿qué opinión te parece lo del gabinete de Kast? ¿Cuál de Los todas? nombres que han sido filtrados, confirmados en la última hora. ¿Qué te parece el tema del ministro de Justicia? Primero yo quiero hacer una autocrítica, ya que están todos haciendo autocrítica. Llegó tu autocrítica. ¿Cuál es mi autocrítica? Cuando gana el gobierno de Boric, nosotros analizamos respondimos la pregunta si era conveniente para Gabriel Boric sacar gente de parlamentarios para llevarlos al gabinete. Y yo había dicho como no, que eso se vería mal, que se vería feo, que los diputados fueron electos para ser diputados y no para ser ministros de Gabriel Boric. Me arrepiento de haber dicho eso fue un mal consejo, fue una opinión incorrecta de mi parte en ese entonces, porque en realidad se ve feo sacar parlamentarios, pero se ve mucho más feo tener a ministros incompetentes. Entonces si en tu casting están los mejores en el Parlamento, muévelos. No puedes quejar al Parlamento absolutamente desnudo. Obviamente, tú necesitas parlamentarios de calidad, pero tú no creo yo que privarse de un buen ministro, privarse de dos buenos ministros, porque la gente los eligió, porque a la gente se va a ver feo, pero insisto en el punto, se ve mucho más feo tener a un ministro inexperto. Entonces, teniendo en consideración eso, a mí me parece que Kast acertó tratando de llevar a Carter en seguridad y a su vez me parece que Carter acertó rechazando la oferta. Oye, ¿y cómo interpretas la decisión del Partido Nacional Libertario de no entrar al gobierno? A mí eso siempre me pareció que era lo más lógico para ambas partes. ¿Por qué? Porque si Kaiser entraba al gobierno, creo que eso iba a ser una piedra en el zapato todo el gobierno y eso también iba a tensar la relación de José Antonio Kast con el centro político al cual necesita en el Congreso. Entonces, eso era un problema. Y por otro lado, si Kaiser entraba al gobierno de Kast y no hacía tantas olitas para poder tener esta mayoría social, mayoría social, discúlpeme, no quise decir eso, quise decir mayoría parlamentaria, entonces el Partido Nacional se iba a desconfigurar mucho, se iba a correr demasiado al centro y iba a perder su identidad. Entonces, lo conveniente para ambas partes era tener una relación de colaboración crítica. Ahora, yo en algún momento pensé de que a lo mejor el Partido Nacional Libertario le iban a dar a un ministerio sectorial. Eso sí, nunca pensé que Kaiser iba a entrar al gabinete, pero yo decía a lo mejor otra persona del Partido Nacional Libertario para no quedar como tan fuera. ¿Cachai lo que le ofrecieron? Le ofrecieron el Ministerio de Bienes Nacionales y 2 subsecretarías al Partido Nacional Libertario. Y dijeron, no, muy kuma, no vamos, muy poco. Claro, pues, pero ellos podrían haber aceptado y haber aún así sido colaboración crítica y hacer show en los respectivos proyectos de ley y después hacer la performance, la gran revolución democrática, que cuando ya el gobierno está en dificultades y decir como no, ya estamos tan indignados que nos vamos. Y entonces igual yo pensé que en algún momento eso era una posibilidad, pero el Partido Nacional Libertario decide quedar afuera desde el día 1, que igual me llama la atención esa decisión del Partido Nacional Libertario. Yo pensé que iban a estar como con medio pie adentro y un pie medio afuera, pero van a quedar con los dos afuera. ¿Por qué? Porque generalmente yo creo que incluso el mismo electorado de Johannes Kaiser, estoy pensando como en ese 14% que votó por Johannes Kaiser, la mayoría de ese 14% está en fase de luna de miel con José Antonio Kast.
¿cachai? De hecho, el diputado Cristian Lavé dijo que es libertario, nacional libertario, dijo que fue un error no entrar al gobierno. Claro, entonces tú ya tienes, claro, porque en estos momentos todavía casi está con la miel. Entonces yo pensaba a lo mejor estar ahí en bienes nacionales y después, no sé, en abril del 2027 decir, no, en realidad Kast siempre fue globalista, me voy. Y sacan al ministro de Justicia por no sé qué, y ahí hay cuadros del Nacional Libertario, va a entrar a la cancha ahí Claro, entonces a lo calentando en mejor el borde. podrían haber hecho ahí la performance, pero bueno, decidieron de frentón no entrar. Eso sí, yo sí creo que el Partido Nacional Libertario va a ser filo oficialista, Sí, obvio. por lo menos. Va a ser como RD con la nueva mayoría. Parecido. Va a pegar y no va a pegar. Sí, yo creo que va a ser así, va a ser algo así. Oye, quiero volver un poco al Ministerio de Defensa porque quiero que me dis tu react en vivo a algunos nombres que quizás ya los conocí. ¿Estamos hablando de defensa? No, perdón, de seguridad. Un ministerio sin Ya. dientes, dijo Rodolfo Carter para rechazarlo. Bueno, también tenía ahí una pega de 8 años asegurada en el Senado y que se podía quedar en cualquier momento en el ministerio. Por pega, yo me quedo en el Senado y tomó una buena decisión. Ya, mira, primero Germán Codina, exalcalde de Puente Alto, que dicen que tiene un perfil parecido a Carter y que está saliendo con hombre. Ayer por La Moneda Chica circuló Enrique Basaletti, electo diputado por el Distrito 8, general en retiro de Carabinero, y cuando le preguntaron en la prensa y salió de la reunión con Kat, dijo, sigo siendo diputado. Y el otro nombre, también en el Parlamento, es el actual senador electo por el Maule, también general en retiro del Ejército, Cristian Vial, que fue uno de los cerebros del plan de seguridad que acompañó a Kast en su viaje a Ecuador, pero también es recién electo. Tenemos 3 nombres, te lo reitero. Codina, exalcalde de Puente Alto, y 2 parlamentarios. Ya. Un senador, Cristian Vial, y Enrique Basaletti, diputado. Bueno, es que acá Kast tiene que tomar una decisión del perfil que quiere. ¿Quiere un perfil más alejado del mundo político? Bueno, evidentemente tendría que ir por uno de los 2 parlamentarios electos. Probablemente tiene más sentido sacar a un diputado. Es más difícil sacar a un senador recién electo porque son 8 años. En cambio, el diputado lo estáis privando de 4 nomás. Y en cualquier caso, lo estáis dejando bien aspectado para ser nuevamente diputado. Es que acá yo tengo una reflexión más macro. Porque a mí me parece que Kast está cometiendo el mismo error de Piñera 1. Estamos repitiendo el guión del gobierno de los gerentes. En este caso, el gobierno de los independientes. ¿No? Más amplio que gerentes, pero en el fondo el perfil es similar y no sé por qué los líderes de derecha insisten una y otra vez con este relato. O sea, entonces, en ese sentido, para mí, desde mi perspectiva, lo más conveniente para acá sería tener a Codina, una persona que tiene tonelaje político. Porque sobre todo tú a mí, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Lo que va a pasar es que si Kast tiene este gabinete tan, no quiero decir, no sé si da para decir técnico, digamos, gabinete de independientes, este gabinete independiente rápidamente va a dar agua. ¿Cachai? Porque tú necesitas gente que tenga experiencia declarando en los medios, moviéndose con los partidos políticos, Manejando la interna de los ministerios, que es muy política. claro, manejando la interna de los ministerios. Entonces, si tú ya tenías pensado a una persona con tonelaje político en el Ministerio de Seguridad pasar a un perfil Militar retirado. militar en retiro o carabinero en retiro, uniformado en retiro, me parece que ahí estás dejando a tu gabinete con aún menos sostén político. Entonces, para mí, ahí José Antonio Kast le conviene mucho más Codina, a mi entender, porque además el ministerio, es que el Ministerio de Seguridad que tiene como una, vamos a ver qué relevancia le da a José Antonio Kast. Pero no, yo creo que necesita tonelaje político. Bueno, en el Ministerio de Defensa puso, es el principal nombre que suena, es Guillermo Turner, que es un periodista que está ligado al mundo empresarial y que su credencial para tomar ese cargo, un curso que hizo de aspirante oficial de reserva del ejército, donde tiene grado de subteniente. Y de hecho, uno de los principales críticos de ese nombramiento fue Johannes Kaiser, que no podía creer que estuvieran poniendo ese nombre ahí en defensa, que para él Sí, es clave. Y de hecho, Kaiser sonaba para ese ministerio. Es que yo creo, me da la impresión, por lo que he escuchado de analistas que están mucho más ligados a la derecha, es que José Antonio Kast está recurriendo mucha gente a gente de confianza de él, Mira, más que a los se partidos. está cayendo Turner.
En tiempo real No, no llega el pero Turner lo bajaron los políticos, los partidos políticos, tengo entendido que lo bajaron. O sea, me parece que ya va a ser una fuente de conflicto en el nuevo oficialismo, en el oficialismo entrante, y además Kast como que está repitiendo el diseño de Boric, porque Boric no metió al PS en su gobierno. Metió a las personas que a él le gustaban del PS a su gobierno al principio, en Sí, en sí. el primer gabinete. Y José Antonio Kast parece estar como estableciendo esa misma relación, y cada vez que pasa esto termina ocurriendo lo mismo. O sea, después viene el cambio de gabinete, y en el cambio de gabinete los partidos que fueron originalmente menospreciados terminan siendo los que terminan haciéndose cargo de todo el buque, ¿cachai? Entonces a mí no me extrañaría nada. La UDI y RN yo creo que están ahí con pacientes, saben que se viene el cambio de gabinete, no sé, de octubre del 2026, y que ahí cada uno va a agarrar por lo menos un ministerio más, una vez que acá se dé cuenta que necesita más experiencia política. Oye, cacha que se cae no tanto por la falta de credenciales, sino porque hubo una sanción de la Comisión del Mercado Financiero en contra de un cuñado de Turner, que es José Antonio Lavé, que entonces era gerente de asuntos corporativos de CNPC, por adquirir acciones dentro de los 30 días previos a la divulgación de los estados financieros del emisor. Entonces hubo como un tema ahí de corte polémico que A podía ver. asociarlo, pero no sale porque no está a la altura de lo que requiere el ministerio. Yo voy a decir algo que no le va a gustar a la audiencia de turno. Yo creo que el gabinete de Kast puede aguantar a un abogado de Pinochet en justicia. Pero sí creo que es más complejo el tema de los abusos empresariales. Lo dices por Fernando Rabat, Claro, ex sí, abogado yo defensor de creo Pinochet. que Kast está en condiciones de aguantar a Rabat, y creo que le complica mucho más cualquier tema relacionado a la corrupción, al abuso empresarial, etcétera. ¿Por qué? Porque en el perfil de José Antonio Kast es como perfil portaliano, eh, de mano dura, de no nos tenemos que preocupar tanto de los derechos humanos. Sin embargo, este perfil, esta mano dura, creo que lo que tiene que tener cuidado José Antonio Kast, no puede ser una mano dura arbitraria. Entonces, si tú vas a tener un discurso de respeto por la ley, de respeto por las instituciones, de respeto por el Estado de Derecho, tú no puedes tener ministros que estén cuestionados por no respetar el Estado de Derecho, etcétera, porque por ahí te van a atacar. Ese es el flanco que Kast tiene que tener mucho cuidado, que era un flanco que Piñera abría a destajo, po. Entonces, de hecho, si al final esa es la gran virtud que tiene José Antonio Kast por sobre Sebastián Piñera, que ese flanco relacionado a los abusos empresariales, a doblar la ley, a hacer pillo, Kast no llega con ese pasivo. Entonces, Kast tiene que mantener mucho ese atributo que no tenía Piñera. Y entonces, por eso yo creo que tiene que tener mucho cuidado con los nombramientos. Y bueno, era complejo meter a Quiró. Van a tener que hacer una campaña comunicacional para defenderlo, porque en todo caso, Quirós él no organizó ninguna colusión. Eso es algo que la izquierda instaló, de que Quirós se coludió. Es el etcétera. ideólogo el concepto que se ocupa. Es que ni siquiera es el ideólogo, él hizo un informe nomás. Que después. Bueno, pero eso también te deja en cierta posición. No, sí. Inventó la idea. No, espérate, no, tiró el concepto. A ver, no le estás limpiando a Quiroz. Estoy O limpiando, sea, limpiando a Quirós. ayer la segunda lo limpió como un lector Y en el ahora programa de Cristian no, Vázquez. no. Es que estoy Bienvenido al club. No, estoy limpiando a Quirós. No voy a amarillar. Estoy limpiando a Quirós. Ya. Pero es que acá ha habido una operación Dale. de la izquierda de ensuciarlo. Ahora yo no estoy diciendo que esto sea malo, si la izquierda tiene que ensuciar a los ministros de Kast, y es responsabilidad política de José Antonio Pero Kast. digamos que el tipo había hecho mérito. Y yo no le diría ensuciar tú tienes que decir eso, a pues, tiene que ser iluminar un parte de la factor. operación. No te Ya, pero dale con tu defensa, Quiro. Dale Ya, con tu sigo defensa, con mi por defensa, favor, Quiro. no te pudras. El problema que tiene... Sigo con mi defensa de Quiro. El problema que tiene José Antonio Kast es que la responsabilidad de defenderlo es él, pues, porque yo no lo voy a defender más de lo que lo defendí.
Quirós sabíamos que Quirós tenía este cuestionamiento que nunca fue limpiado absolutamente, nunca quedó completamente claro, entonces no ha sido despejado. Existe el problema, entonces existe este problema político. Ahora, ¿por qué yo insistí? ¿Por qué creo que sí es relevante? Claro. Porque yo sí estoy defendiendo a Quirós en un sentido porque creo que tú puedes gastar capital político defendiéndolo. Y que quede claro que él que no se comprobó, que no tuvo ninguna sanción, pero yo siento que incluso en el debate que Kast tuvo con Janet Jara, sobre todo el primero, Kast no lograba despejar adecuadamente lo que había pasado con Quirós, y creo que eso sí puede ser un problema, porque insisto que acá lo que importa no es lo que verdaderamente ocurrió, lo que importa son cómo se interpretan los hechos, cómo se levantan los relatos, etc. Entonces yo creo que Quirós tiene un flanco. Quirós no se coludió con nadie, pero sí creó informes que dieron pie para que la gente se coludiera, por donde creó el modelo, el sistema. Claro. Creó un. Claro, Hizo un a informe. través del caso Pollo. Y un informe que se aplicó y que se creó y que finalmente perjudicó a la gente, pero bueno, es la perspectiva. O sea, y un dato es que Quirós actuó como perito económico defendiéndose al Cobrán. El caso en el tema farmacia. Claro, pero él nunca fue condenado. Po. Lo que te quiero decir es un ideólogo en un sentido técnico-intelectual. Pinochet tampoco fue condenado. Oye, estamos con No, ya, Álvaro pero no. Ríete. Oye, Diviértete, Álvaro ¿no? Valenzuela Mazo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Dónde te encontramos en tu canal de YouTube para Sí, seguirte? Quienes no te La conocen. política chilena según Álvaro, Así de simple. donde vamos a defender a Quirós. ¿Y a quién más? No solo a Quirós. ¿Y a Gustavo Gatica? Pero a Gustavo Gatica siempre lo hemos defendido. Ah, ya. Ya, no sé por qué. Te metió en la caja de Radio Agricultura. Sí, No, sí, no te metías en nada. Si estaba echando la talla. Ya. Muchas gracias, Álvaro. Nos vemos. Gracias. Ya, chao.